Todos sabemos que la base de la justicia es la verdad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando alguien, a propósito, intenta engañar a un juez? Hoy vamos a meternos de lleno a analizar uno de los delitos más serios contra el sistema de justicia, el fraude procesal, tal como lo marca el Código Penal del Estado de México. Muy bien, para entender este tema a fondo, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver por qué este delito es una amenaza tan grande. Luego, claro, veremos cómo lo define la ley. Después vamos a desmenuzar sus partes, veremos cuáles son las consecuencias de cometerlo y al final cómo se ve todo esto en el mundo real. Ok, empecemos por el principio, por el corazón del problema. ¿Qué es exactamente lo que este delito pone en jaque? Esta es la pregunta clave para entender por qué el fraude procesal es tan grave. No estamos hablando nada más de un pleito entre dos personas. Hay algo mucho más grande en juego. ¿Cuál es ese bien tan valioso que la ley busca proteger con este tipo de delitos? Y aquí está la respuesta que es fundamental. Lo que se protege es la correcta administración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien comete fraude procesal, la víctima no es solo la otra persona en el juicio. No, la víctima principal es la credibilidad de todo el sistema judicial. Es un ataque directo a la función del Estado de impartir justicia. Ahora que ya entendemos el por qué es tan importante, vamos a ver el qué. ¿Cómo define la ley con punto y coma este delito? Antes de meternos al texto de la ley, esta es la idea central en palabras sencillas. Es, básicamente, mentirle a la autoridad, pero no de palabra, sino con pruebas falsas, con documentos alterados, todo para tratar de inclinar la balanza de la justicia a nuestro favor de manera ilegal. Y esto no es una interpretación. Viene directamente del artículo 165 bis del Código Penal. La ley es súper específica. Fíjense en las palabras simular, alterar y presentar. Y todo esto con una intención muy clara, engañar a la autoridad para que resuelva algo a nuestro favor. Entonces, el punto crucial es este. El delito no es solo decir una mentira, se configura con acciones muy concretas. Desde inventarse un contrato que nunca existió, hasta modificar un documento o presentar pruebas falsas. El chiste es que todas estas acciones tienen el mismo fin, engañar al juez. Muy bien, ahora vamos a desmenuzar este delito en sus partes más esenciales. Como si fuera un rompecabezas, vamos a ver quiénes participan y cómo encaja cada pieza. Esta comparación es importantísima. El sujeto activo, o sea, quien comete el delito, puede ser cualquiera, una de las partes, un abogado, incluso un testigo. Pero ojo, el sujeto pasivo, la víctima, no es la contraparte del juicio. La víctima real es la administración de justicia, o sea, el Estado mismo. Se está atacando la confianza pública en nuestras instituciones. A ver, podemos resumir la conducta en 3 pasos muy sencillos. Paso 1, se crea el engaño, ya sea fabricando o alterando algo. Paso 2, se presenta ese engaño ante la autoridad, se introduce al proceso. Y paso 3, todo esto se hace con la intención específica de manipular la decisión final. Aquí hay 2 puntos técnicos, pero que son clave para entender todo. Primero, es un delito doloso. Esto significa que se necesita la intención de engañar, no cuenta si fue un error o un accidente. Y segundo, y esto es crucial, es de mera conducta. ¿Qué significa esto? Que el delito se comete en el momento en que se presentan las pruebas falsas. No importa si el juez se da cuenta y no cae en el engaño. Con el simple hecho de haberlo intentado, ya se cometió el delito. Bueno, ya vimos qué es, cómo se comete, quiénes participan. Ahora vamos a lo que a muchos les interesa. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué dice la ley sobre las penas para quienes intentan hacer esto? Y para que veamos que no es un juego, la pena principal es de prisión. Estamos hablando de 1 a 6 años, lo que nos deja claro la seriedad con la que el sistema se toma este tipo de ataques a su integridad. Pero eso no es todo. Además del tiempo en la cárcel, el artículo 165 bis también establece una multa, o sea, un golpe económico que va de 50 a 250 días de multa. Y la cosa se puede poner todavía más seria. La ley contempla agravantes. Por ejemplo, si el engaño funciona y la persona obtiene lo que quería, las penas pueden aumentar bastante. Y mucho ojo con esto. Si quien comete el delito es un abogado o un perito, es decir, alguien que se supone es un guardián de la ley, enfrenta una sanción extra. Le pueden suspender su licencia para ejercer. Ok, ya vimos toda la teoría. Ahora vamos a aterrizar todo esto en escenarios de la vida real, para entender por qué es tan importante conocer esta regulación. Aquí tenemos un ejemplo clásico y que lamentablemente pasa. Imaginen a un arrendador que para sacar a un inquilino se inventa un contrato de arrendamiento con fechas o cláusulas falsas. Bueno, en el preciso instante en que presenta ese documento ante el juez, en ese momento ya está cometiendo fraude procesal.
Y ese es un detalle práctico muy importante del mismo artículo 165 bis. Por lo general, este delito no se persigue de oficio, o sea, la autoridad no empieza a investigar sola. Es necesario que la parte afectada, la víctima, presente una denuncia formal, una querella, para que el proceso inicie. Y cerramos con esta reflexión. Este delito nos hace pensar en los cimientos de nuestro sistema legal. La ley contra el fraude procesal es una defensa clara, claro, pero también nos deja pensando en qué tan vulnerable puede ser la justicia ante un engaño bien construido.